Buenos días, soy el doctor Mario Alberto José de los Santos, psiquiatra, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de depresión. Vamos a seguir la guía del MGAP, que es un instrumento que diseñó la Organización Mundial de la Salud para capacitar a médicos de primer nivel sobre padecimientos mentales, neurológicos y uso de sustancias. Y el primer que presenta es la depresión. Entonces, sobre ese nos vamos a dirigir hoy. La depresión es un padecimiento muy frecuente. Lo importante es poder establecer el diagnóstico. La depresión no solo se presenta en las mujeres, ni solo se presenta en la menopausia o después de la menopausia. La depresión se presenta desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, y quizá en cada grupo de la población puede presentar alguna vestimenta diferente. Pero en todos obviamente hay cambios importantes. Si bien en psiquiatría no hablamos de enfermedades por no conocer la fisiopatología de los padecimientos, hablábamos de desórdenes. Y obviamente el desorden depresivo es un capítulo importante dentro de la clasificación de enfermedades mentales de acuerdo al CIE-10 o al DCM-5. Y es todo un tratado, yo diría, de lo más frecuente que podríamos ver en la consulta. La depresión es más allá de un sentimiento transitorio de sentirse triste, que todos nos podemos sentir tristes ante alguna situación en algún momento de la vida, del día. No necesariamente esto implica un desorden o un padecimiento. Se vuelve un desorden o un padecimiento o un trastorno cuando esto se prolonga más de 2 semanas. Hay sentimientos de tristeza, no se disfruta como se disfrutaba la vida anteriormente, hay cambios en el estado de ánimo, los hombres estamos generalmente muy irritables, las mujeres muy sensibles, los miedos crecen, las culpas crecen, los adultos mayores empiezan a tener fallas de memoria, pierden agilidad mental, igual que la gente adulta, no está en mejores condiciones. Cuando la gente está depresiva, le cuesta más trabajo tomar decisiones, se vuelve más insegura. El apetito se puede alterar, o comen de más o pueden comer de menos, y esto tiene implicaciones en modificaciones del peso de un 5 o un 10%. El sueño cambia, la gente no descansa. El despertar es desagradable o bien puede haber sueño excesivo en los adolescentes. Obviamente la gente puede tener insomnio inicial, insomnio intermedio o insomnio final. Generalmente el insomnio terminal y el despertar desagradable diríamos que es como muy claro de un trastorno depresivo. En ocasiones la depresión es muy melancólica. En los niños se observa en su conducta, el niño no expresa como tal sentimientos de tristeza. Los niños se vuelven más rebeldes o cambia su rendimiento escolar o están más aislados o más sensibles o tienen miedos, expresan incomodidad. Los adolescentes, más difícil este grupo de población. Los estados de ánimo depresivo a veces los hace más vulnerables a estar más aislados, al abuso de sustancias, a menor rendimiento escolar o a deserciones escolares y a serios problemas importantes. La depresión es un padecimiento muy frecuente y diríamos que tendríamos que diferenciarlos de otros padecimientos. Una parte es la depresión como trastorno unipolar. Otro capítulo sería los desórdenes bipolares, en los cuales implica no solo depresión, sino estados de euforia. Y otro capítulo podrían ser los desórdenes de ansiedad. Otro capítulo podría ser el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero en psiquiatría frecuentemente existe la comorbilidad. Así es que muchos pacientes con depresión pueden sufrir síntomas de ansiedad. Y a veces la ansiedad lo que no toleran y los hace buscar ayuda frecuentemente. Y muchas veces la gente puede tolerar la depresión muchos años de su vida. Cuando la depresión es el padecimiento que causa más días de vida no satisfactorios a lo largo de la vida. Es un padecimiento más frecuente de lo que pensamos, pero para poder establecer un diagnóstico tenemos que pensar en él. En la población, los médicos generales de primer nivel de atención, yo estoy seguro que un 20 o arriba de un 20% de su población tiene síntomas depresivos. Obviamente estos síntomas depresivos le complican sus condiciones físicas. Son pacientes que recurren más a la consulta, que a veces requieren ser más tiempo escuchados y de alguna forma que demandan más atención. Son pacientes que frecuentemente somatizan o les da gastritis, colitis o otras manifestaciones que sabemos nosotros como médicos que el factor psicológico o mental puede jugar un papel importante. Ahí es cuando tenemos que preguntar por los síntomas afectivos específicamente. Si uno no pregunta cómo se siente de ánimo, cómo duerme, cómo despierta, sus pensamientos están optimistas, está pesimista. La gente cuando está depresiva recuerda lo triste de la vida y el futuro lo ve triste, le afecta la desesperanza, siente desesperanza. Obviamente una madre depresiva
no va a cuidar a un crío en buenas condiciones. Son madres en la depresión postparto complica mucho la crianza de los niños. Es decir, que tenemos que tener madres que estén eutímicas para que puedan tener hijos también saludables. En los adultos mayores a veces la depresión se puede confundir con pseudodemencia o con una demencia, llamaríamos como pseudodemencia. Pierden agilidad mental, caminan más lento. La depresión a veces puede ser tan severa que el pensamiento se puede desorganizar. Pueden llegar a escuchar alucinaciones o ideas extrañas, todas siempre con un tinte depresivo. Si escuchan la voz, es la voz de la muerte que les dice, mátate, mátate, mátate. Tenemos que preguntar directamente en estos casos sobre el pensamiento suicida. Una cosa es pensar en la muerte y otra cosa es pensar que es la única solución. Entonces, no hay que tener miedo. Vamos a preguntarle a nuestros pacientes, ¿alguna vez ha pensado en la muerte? ¿Ha pensado cómo le gustaría suicidarse? ¿Ha pensado en intentarlo? Estos pensamientos a veces son ajenos a su voluntad. ¿Usted se da cuenta que estos pensamientos son irracionales? Y obviamente al hablar de depresión, aparte de depresión, tendríamos que preguntar muchas otras cosas del estilo de vida y de la salud del paciente que podrían complicar la depresión. En las mujeres frecuentemente yo diría que abusan de alcohol en estados depresivos, a diferencia del género masculino que viendo jugar a unos desconocidos abusa del alcohol. Aquí los problemas de alcohol, que ya tocaremos más adelante, son un problema importante en la salud pública de nuestras comunidades urbanas y rurales. La depresión, si bien no hay marcadores biológicos, diríamos que hay una depresión aguda, la depresión mayor, que los criterios clínicos son más de 2 semanas, con estos síntomas que les he descrito de tristeza, minusvalía, miedos, inseguridad, labilidad emocional. Obviamente siempre habrá que descartar alguna causa física, frecuentemente problemas de disfunción tiroidea, sería bueno tenerlas, pero yo creo que una vez que vemos que nuestro paciente está por un cuadro depresivo, hay que tratarlos. Los tratamientos para la depresión en verdad ahora son maravillosos. Los psicofármacos, una nueva generación después de los 90, ya hace muchos años, y actualmente son muy baratos, hay genéricos y el Seguro Popular los cubre en primer nivel de atención. Tendremos que presionar para que el primer nivel de atención tenga los psicofármacos, porque realmente el uso de la fluoxetina, de la paroxetina, de la sertralina, del citalopram, de la venlafaxina, es muy bueno. El mismo uso de la imipramina o de la mifepristona o de la desimipramina, que son de la vieja camada de antidepresivos, también son muy buenos. Obviamente, para poderlos prescribir, tendremos que profundizar, quizás revisar un poco algunos datos de psicofarmacología de cada uno de ellos y aprovechar sus mismos efectos como efectos colaterales, pero en verdad los beneficios son maravillosos. Uno piensa que la gente con depresión nunca se le va a quitar. No, claro que sí. La respuesta son en pocas semanas. Los errores frecuentes que cometen los médicos es dar dosis pequeñas y esperar tiempos cortos. Unos días hay que buscar dosis adecuadas y tiempos adecuados. Y obviamente el tiempo de respuesta es a partir de la segunda, cuarta y hasta la sexta semana. Los menores responden de forma muy rápida, a diferencia de los adultos mayores que su respuesta es más lenta. Esto obviamente a procesos de envejecimiento cerebral. Aquí es muy importante decirles a los pacientes que estos medicamentos no les van a resolver, no los van a curar de la depresión. Les van a controlar los síntomas depresivos. Los médicos no curamos ni la diabetes, ni la tiroides, ni las lipidemias. Solo se controlan. Es igual en psiquiatría. No podríamos decir que el tratamiento va a ser para toda la vida. A veces esto le genera angustia a los pacientes. Aquí el tratamiento es temporal. ¿De qué depende? De los cuadros depresivos previos a lo largo de la vida. Quien ha vivido un primer episodio tiene un 50% de un segundo episodio. Quien ha vivido 2 episodios tiene un 70%. Quien ha vivido 3, un 80%. Habrá gente que haga conciencia y diga, doctor, perdieron o suspender el antidepresivo. Los efectos colaterales en general son bien tolerados, son muy nobles, de bajo costo ahora afortunadamente como genéricos. Los genéricos nos dan la oportunidad de abaratar costos, sobre todo cuando los tratamientos son a largo plazo. Cuando hay síntomas muy incómodos como el insomnio o la ansiedad, ahí podríamos utilizar benzodiazepinas. Obviamente también hay antidepresivos que pueden ser sedantes y nos pueden ayudar a mejorar el sueño de los pacientes, como la trazodona o como la mirtazapina, hablando de nombres genéricos, y hay otros que nos pueden ayudar a dar como energía, como la reboxetina, ¿no? Pero en general yo creo que la primera elección siempre son los inhibidores de recaptura de serotonina. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, siempre son primeras elecciones.
Cuando no responden a estos a dosis adecuadas, si hablamos de fluoxetina, 20-60 miligramos, citalopram 20-60, escitalopram 10-20, sertralina 50-200. Las dosis es muy fácil de dosificar, empezar con dosis pequeñas, aumentar gradualmente en base a la tolerancia y advertirle a los pacientes que van a tener al principio algunas molestias, es normal, náuseas, bostezos, boca seca. Interesantemente, los pacientes que presentan bostezos tienen buena respuesta clínica y eso va a ir muy bien. Obviamente tenemos que buscar dosis altas. Cuando el paciente se siente muy malo, sobre todo tiene mucha ansiedad, que magnifica las quejas que responden a los medicamentos y le vamos a estar cambiando de medicamento y medicamento, no es lo más sensato. Siempre habrá que decirles paciencia, paciencia, paciencia. El riesgo único es el síndrome serotoninérgico, el cual significa fiebre importante, diarrea, mal estado general, que en general desaparece al suspender el medicamento. En mi experiencia nunca lo he visto. Hay algunos fármacos como la fluoxetina que en algunos grupos de pacientes les podría dar un poco de ansiedad, con sistema diferente a la que ya conocen, o con la paroxetina en algún grupo de pacientes al tratar de suspenderla pueden presentar un vértigo que no se les va a quitar con nada más que al cabo de algunos días. Todos tienen sus riesgos, pero yo creo que viendo riesgos contra beneficios indiscutiblemente es más el beneficio. El embarazo. En el embarazo es un tema importante porque muchas mujeres embarazadas pueden pasar momentos de depresión, o ya sea durante o en el posparto. También hay que tratarlos. Antes se les tenía mucho miedo sobre este tipo de medicamentos, ahora viendo la evolución de estos, los riesgos contra los beneficios, indiscutiblemente son muchos los beneficios, porque la depresión no solo afecta a quien la vive, afecta en su área laboral, en su área familiar, en su área social. No es raro que mucha gente que acude por problemas de pareja o por problemas, uno de ellos está depresivo y obviamente sobrecarga más difícil la situación emocional de la familia. La depresión por sí sola en algún momento va a desaparecer. Aquí el problema es que no sabemos cuándo. Y lo que sí hacemos y aseguramos científicamente con los psicofármacos es que obviamente vamos a tener buenos resultados en poco tiempo y el 80% de los pacientes en general tienen buena respuesta al tratamiento. No hay que tenerle miedo al usarlos, hay que empezar a prescribirlos con confianza y si tienen alguna duda tendremos que estar en comunicación. Mi celular es el 84 44 27 37 68. Un WhatsApp o mensaje de texto sobre alguna duda sobre alguno de estos medicamentos, con todo gusto estoy para servirles. Lo que quiero es que los empiecen a prescribir. A veces, antes prescribían los médicos generales más benzodiazepinas que antidepresivos. Ahora parece ser que la tendencia es recetar más antidepresivos que benzodiazepinas. No son malas las benzodiazepinas, tendré que defenderlas en cuanto a su grado de adictividad. Pero habrá que hablar más de los antidepresivos, puesto que en verdad los llamamos antidepresivos, pero los vamos a conocer también como antiobsesivos, los vamos a conocer como antiansiedad, como antiestrés postraumático, como antiataque de pánico. No solo sirven para depresión. Los mecanismos fisiopatológicos de estos padecimientos tienen circuitos neuronales de alguna forma comunes. En general, la respuesta es maravillosa. Hay pacientes que son un reto, que son resistentes. Habrá pacientes que tendrán que ser referidos a un segundo nivel, obviamente, pero la mayoría de los casos, no tengo la menor duda, se van a encontrar con la agradable sorpresa de que sus pacientes les va a cambiar la tristeza por la alegría. El beneficio es muy maravilloso y en verdad lo notan primero las familias. El gran miedo, el gran reto que tenemos los médicos es persuadirnos primero a nosotros mismos y después a los familiares y al paciente de tomar estos fármacos. Que no les tengan miedo. El miedo, no podemos tener miedo, el miedo nos paraliza, ¿sí? Y obviamente si alguna vez tienen una mala experiencia con algún fármaco, tampoco pueden tenerle miedo. Cada paciente es diferente. Cuando tienen familiares que responden bien con algún grupo de psicofármacos, a su familiar le va a ir bien con el mismo grupo de psicofármacos. ¿Estamos de acuerdo? Si hay síntomas de insomnio, de ansiedad importante, el uso de benzodiazepinas, si las tenemos, son útiles. Y si no, los antihistamínicos o los beta-bloqueadores nos podrían ayudar a ciertos síntomas neurovegetativos de la ansiedad. Las benzodiazepinas son muy buenas. Para el insomnio inicial, benzodiazepinas de vida media corta, obviamente, ¿no? Midazolam, triazolam, alprazolam. Para insomnios, despertares tardíos o despertar antes de la hora, una benzodiazepina de vida media más larga, no sé, bromazepam, clonazepam, lorazepam. Entonces, a veces prescriben medicamentos alprazolam para un insomnio intermedio
seguramente no les ayuda. A las 4 horas ya no tienen el medicamento y como quiera despiertan a medianoche. Entonces yo creo que uno tiene que ir conociendo al paciente, tiene que ir conociendo sus síntomas depresivos. Se pueden aplicar escalas. Hay escalas de Hamilton para depresión, hay escalas de Hamilton, hay escalas de Beck para depresión, y en estas tratamos de hacer un poco más objetivo lo subjetivo de los síntomas emocionales y nos son una buena herramienta para poder evaluar a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, cómo evaluando los pacientes. ¿Con qué frecuencia tendríamos que estar viendo a un paciente con depresión? Primero, tenemos que darle la confianza de la comunicación cuando sea necesaria. Y segundo, yo diría que a las 2 semanas podríamos citarlos para ver respuestas. Y obviamente si no hay buena respuesta, uno puede ajustar la dosis de acuerdo a la tolerancia de los fármacos. Le recomiendo el uso de los nuevos antidepresivos. En general son muy baratos. El uso de genéricos facilita. Y lo que más me congratula es que el último parche del seguro de nuestra seguridad social, que es el Seguro Popular, cubre este tipo de padecimientos y desde los médicos de primer nivel están las guías clínicas para este tipo de padecimientos. Así es que vayámonos a las guías clínicas, vayámonos al EMEGAP, vayamos a revisar un poco. El mismo EMEGAP pues, da las recomendaciones sencillas de los psicofármacos, que no es nada difícil para utilizar. No podemos tener miedo para utilizar. Obviamente, si uno de nosotros está viviendo depresión o es un médico depresivo, le va a costar mucho trabajo. Primero tiene que atenderse él mismo para estar bien. Si un médico se enoja con un paciente, ya son dos los pacientes y sí necesitaría una evaluación del médico. Entonces, les deseo la mejor de la suerte. Empiecen a utilizar este tipo de fármacos y con todo gusto, cualquier información estoy con ustedes en el 84 44 27 37 68. Y le repito mi nombre, doctor Mario Alberto José de los Santos, psiquiatra.